Ohai minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo la tan esperada reseña de Gannibal. Ya era hora al fin de reseñar este manga, ahora que ha completado toda su publicación en España con los 13 tomos completitos por parte de Arechi Manga. Así que sí tenía ganas al fin de sentarme y daros toda mi opinión completa sobre este manga. Una parte, por supuesto, sin spoilers y otra con spoilers para, pues por un lado, aquellos que les interesa conocer un poco el manga y ver si les interesa o no, y por otro lado, para aquellos que sí que han leído la obra, ver más en profundidad todo lo que tengo que comentar acerca de la misma. Esta obra sin duda se ha colado de lleno en ese top, en ese grupo de obras que más me gustan y es de las que más me ha gustado últimamente, en las que más me ha impactado. La que mencionaría sin duda si alguien me pregunta qué lectura me ha apasionado últimamente, aunque sé que es una obra que no a muchos les va a gustar por el tipo de historia, por el tipo de argumento que tiene. Así que bueno, si queréis conocer más en profundidad Gannibal y todo lo que tengo que comentar sobre ella, quedaros y vamos a empezar. La obra de Gannibal llamó mi atención desde el minuto 1, ya que sabéis que este tipo de obras me llaman mucho la atención. Estas obras que tienen ese aspecto más policíaco, misterioso, con investigaciones abiertas y preguntas sin respuesta. Y es que con esta obra llegamos al pueblo de Kuge, donde acaba de llegar un nuevo policía junto con toda su familia. Y es que este policía ha de cubrir la plaza del anterior oficial que desapareció y no se sabe nada sobre su paradero. Además de eso, corren ciertos rumores sobre los habitantes de este pueblo y es que se dice, se habla, se rumorea que comen personas. Por no decir la palabra concreta. Pero por el título de la obra os hacéis una idea. Y bueno, pues veremos cómo esta familia empieza una nueva vida en este pueblo, va conociendo a los diferentes habitantes y a las diferentes personas con las que irán interactuando. Algunos transmitirán cosas buenas y otros no tan buenas, pero sin duda algo que verán constantemente, algo que sentirán constantemente son los ojos de todos sobre ellos. Y es que sí, Kuge es muy suyo, tiene una historia de hace muchos años y que vengan forasteros de fuera no les hace demasiada gracia. Con todo esto, como lectores, iremos conociendo a medida que van pasando los tomos, las diferentes familias, personas e historias que se han ido entrelazando para construir el pueblo de Kuge. Y cómo ha ido, pues, progresando, digamos, o cómo con los años han ido formando lo que es hoy en día su pueblo, su tradición y todo lo que llevan a cabo. Tradiciones que en muchos casos traspasan las líneas de la moral. Sí que es verdad que cuando vamos entrando en el mundo de Gannibal y de toda esta obra, se van abriendo muchos hilos, ya que al tener tantos personajes y tantas vidas diferentes, cada uno va trazando, digamos, su propia rama, pero es más o menos sencillo seguir la coherencia de toda la obra en general, ya que la historia se para en enlazar cada momento, cada personaje y la importancia que tiene sus vivencias para la actualidad de la historia. Asimismo, todo lo que ocurre fuera del pueblo de Kuge que pueda afectar a la historia como tal en la actualidad también se ve reflejado de una manera muy clara y es fácil mantener esas conexiones sin que nos perdamos. En otros mangas sí que se puede llegar a ver cuando hay muchos hilos, muchas vidas, muchos personajes implicados con lo que es la historia principal. En ocasiones puede ser enrevesado y difícil de seguir. En este caso considero que lo llevan de una manera bastante coherente y que no te pierdes a la hora de seguir la historia principal. Es una obra que consigue que como lector te quedes enganchado constantemente, ya que desde el minuto 1, desde el primer tomo, desde la primera portada y contraportada, ya el manga te cuenta sus intenciones y te cuenta, digamos, esa doble cara que tiene Kuge, esa doble cara que tiene la historia. Siempre os lo he dicho, las portadas de los mangas son muy oscuros y las contraportadas no. Patrón que se mantiene casi en todos los tomos. Algo que me gusta mucho del manga de Gannibal, y a ver si consigo transmitiros la idea adecuadamente, es que aunque el caso que se va presentando es cada vez más complejo, porque evidentemente el policía que llega al pueblo no se va a quedar quietecito. En cuanto ve algo raro, tira del hilo y todo lo que se va desencadenando es cada vez más y más grande. Hay cada vez más y más y más implicados. Entonces, el caso es cada vez más grande, pero a su vez como lector
no es complejo. Digamos que el manga te lleva de la manita para que tú seas testigo de todo lo que está pasando, de todo lo que está ocurriendo, pero sin ser un juego psicológico realmente. Digamos que para mí no es un manga que te invite a adivinar qué pasa, a adivinar quién es el culpable, simplemente él, siéntate y disfruta de la historia. Porque literalmente es una obra que no te deja esperando un montón de tiempo. Pasan cosas constantemente. Las diferentes preguntas que se van planteando durante la historia se van respondiendo, por lo que no tienes que esperar hasta la última página del último tomo, del último todo, para tener ciertas respuestas. No todas, pero sí que se van generando momentos muy interesantes durante la obra que te tienen enganchado constantemente, pero tampoco es una historia que juega esa baza de tienes que esperar hasta el tomo 13 para saberlo todo, o hasta el tomo 13 no vas a entender la historia. Sí que el tomo 13 es muy especial y tiene muchos detalles y muchas cosas importantes, pero realmente todo el manga de Ganíbal es interesante. Durante toda la obra pasan cosas, durante toda la obra descubres cosas, y para mí en este caso es algo que funciona y que me gusta mucho en esta obra. Algo en lo que evidentemente no me he metido es el dibujo, que es espectacular, completamente espectacular, durante toda la obra se mantiene, y algo a tener en cuenta, por supuesto, es el tema gráfico y la no censura que tiene este manga. Esta obra, al tratarse de cosas policíacas, personas implicadas, personas que están y luego ya no están, y esta obra en el que es muy importante el tema de personas que se comen a otras personas, pues es muy gráfico, constantemente. Es un tema que puede echar para atrás a ciertos lectores, y lo entiendo, porque además de ser un dibujo brutal, es brutalmente específico, brutalmente gráfico, como os he dicho, tanto por fuera como por dentro. Las personas retratadas en esta historia las vemos en todo su esplendor. Y creo que con esto me entendéis en todos los aspectos. Si es algo que os incomoda, Ganíbal no va a ser vuestra obra, pero por el contrario, si es algo que en vez de generaros rechazo, os genera interés o no os importa, yo creo que os va a interesar muchísimo todo el planteamiento que se hace en esta obra. También quiero hacer hincapié un poco en el protagonista de la historia, que es el agente Daigo, que en este caso era el policía, pero para mí en Ganíbal, aunque Daigo es al principio el protagonista y digamos el policía que llega al pueblo, digamos ese nexo, ¿no?, entre la familia de Daigo y el resto del mundo con Kuge, él es esa conexión, el motivo por el que su familia se muda es su trabajo, ¿no?, el que sea el agente Daigo, y justamente creo que esa es su función en esta obra, ser el nexo de todo lo que vamos descubriendo en la obra. Más allá de ser protagonista, siento que hay personajes que incluso nos pueden interesar mucho más, su vida, su pasado y su porqué. Pero él, Daigo, que además no es un agente cualquiera, es un agente que tiene un pasado cuanto menos complicado, digamos, tiene su propia mochila de vida, evidentemente. Justamente por eso, por cómo es, por el pasado con el que carga, su forma de actuar, que en ocasiones no es la correcta para un agente, conseguimos destapar la historia de Ganíbal y destapar todo lo que ocurre en el pueblo de Kuge, que no es poco, precisamente. Es una telaraña de sucesos, de hilos argumentales, de personajes que se va tejiendo poco a poco durante el manga, pero como digo, es fácil de seguir, de continuar con la historia principal y de no perderte, porque considero que el manga está narrado y construido de tal forma que el lector no tiene que esforzarse en exceso, entendedme, para no perderse. Y puedes llegar a entender todo, quién es quién y por qué ha hecho qué cosa, aunque lo hayas visto en el tomo 1 y te lo resuelvan en el 7, lo entiendes. Y hay temas y referencias que, por ejemplo, una de ellas me parece muy interesante, que sale en el tomo 1 y luego sale en el tomo 13, en el último, y tiene conexión y se entiende perfectamente. Y no te has perdido, te das cuenta, y aunque hayas leído el manga al día, en mi caso, a medida que se iba publicando, aunque han pasado meses, se te queda aquí. Lo grabas y te das cuenta. Y si eres una persona que lee todo el manga del tirón, lo tendrás mucho más claro, pero incluso eso, las personas que hemos leído el manga con meses espaciados en el tiempo, es fácil de entender y es muy guay. Otra cosa que, por ejemplo, juega mucho a favor de este manga y que se ha visto en otros muchos mangas de este estilo es el juego de paso de página. El manga de Ganíbal juega mucho con ese momento sorpresa, susto o aparición, que la verdad es que me gusta muchísimo. Este factor, por ejemplo, para mí es muy interesante en ese tipo de obras más policíacas y de misterio o un poco más chungas, como en el caso de la obra de Museum, que este paso de página
Esas obras que están pensadas para disfrutarlos en físico, para disfrutarlos en un tomo, para que tú estés enfrascado leyendo, pases la página y te sorprenda algo. A mí personalmente me gusta mucho ese recurso y Ganíbal lo usa un montón. Siento que en este punto, para todos aquellos que no habéis leído la obra, os he contado suficiente y no quiero destriparos más detalles para que podáis disfrutar al completo de la misma, porque considero que merece vuestra completa atención, porque es espectacular. Ya os digo que es de los mejores mangas que he leído últimamente y no me arrepiento para nada de su lectura y de verdad os lo recomiendo. Pero a partir de este punto voy a empezar con los spoilers, voy a revelar cosas importantes de la historia, así que aquellos a los que no os interesa saber nada del final y de posibles resoluciones, por favor, en este punto del vídeo parad y volved cuando lo leáis. Si pasáis de este punto es bajo vuestra propia responsabilidad. Bueno, ahora que nos quedamos los que hemos leído el manga y los cotillas que no quieren perderse absolutamente nada, seguimos. La verdad es que me gusta mucho cómo se ha desarrollado la obra de Ganíbal, las diferentes familias o grupos de poder que se han ido presentando. Digamos, toda la parte de la sucesión de poder, toda la parte tradicional, todo lo que se ha ido arraigando con los años en el pueblo de Kuge y cómo se ha ido pasando de generación en generación. Y aparte de ser muy siniestro, por no decir otra palabra porque tal, todo el tema de los niños, todo el tema del pueblo, del miedo, de cómo aquellos que no eran de Kuge llegaron para imponer sus ideas, para imponer sus tradiciones, a mí eso me parece muy guay. Es una parte de la historia que disfruté un montón cuando se destapó toda esa parte de cómo llegó, digamos, esa tradición tan arraigada y cómo comenzaron, ¿no?, a ingerir personas. También, por supuesto, la parte de las nuevas generaciones del pueblo y cómo ellos quieren, algunos, cambiar las cosas. Ya sea por una parte más de poder, otras por la parte más religiosa. Me parece muy interesante y siento que de alguna manera tiene también un aspecto crítico contra esas tradiciones que siempre se han llegado a hacer, pero que no tienen por qué estar bien y que no tienen por qué seguirse años después. Toda esa parte me ha parecido muy interesante, a mí me ha gustado mucho, pero para mí lo mejor de la historia y lo que me ha dejado wow, y para mí lo que ha sido el mejor final de todos es después de toda la implicación de la policía, militares, toda la gente externa al pueblo, todo el lío que se arma. Lo mejor es que sigue ahí. Digamos que ese germen del pueblo, esa base, ese mito, esa, no sé, esa leyenda, sigue ahí. Es parte de Kuge. Y es... ¡buah! Pone los pelos de punta. A mí la verdad es que me pareció brutal. El mensaje que aparece es lo mejor. Por otro lado, por supuesto, aquellos que hemos leído el manga de Ganíbal, conocemos ese lado más sobrenatural, más sobrehumano que tiene el manga, más irreal, no por toda la parte de cierta persona que es venerada por el pueblo. Y creo que también tiene ese punto, ¿no? Es tan brutal el manga que no podría ser de otra manera. Siento que es ese aspecto extra que le añade más misterio, más oscuridad y más misticismo en cierto aspecto. Personalmente siempre tengo miedo cuando hay mangas de este estilo que son de investigación y son tantos tomos, de no llegar a un final coherente o a un final que me guste personalmente. Supongo que esto también tendremos ese sentimiento en otras o muchas obras, pero cuando es algo de investigación es como, por favor, que el final no sea un porque sí, no sea un te lo ato por aquí por allá y punto, sino que tenga coherencia, que sea con sentido después de todo un desarrollo de la historia, y estoy muy contenta con el final. O sea, cómo ha terminado la historia, ese giro final que queda muy bien y que va muy ad hoc, como os he comentado antes, pero sí que creo que el desarrollo de la historia es el que tiene que ser. Y estoy muy contenta. También mención especial a este libreto extra que ha salido con el tomo 13. Si estáis viendo esta parte del vídeo y no habéis leído el final del manga, no sé qué estáis haciendo, pero bueno, os animo a no darle la vuelta a este libreto si no habéis leído el manga, porque hay un spoiler justo detrás. Creo que es muy interesante porque el tomo 13 termina con ese final muy bueno, con esa guinda final, pero un poquito abierto, y este
panfletito es, digamos, ese extra, más información, que me encanta. También considero que es una pena que sea edición limitada y que no todo el mundo pueda disfrutar de este extra, de esta parte de la investigación del caso de Kuge, de preguntas que se hacen, respuestas que se reciben de ciertos actos. No sé, todo esto me gustaría que pudiera disfrutarlo todo el mundo para apreciar bien y hasta el final todo lo que esconde el manga de Ganíbal. Y para mí esto es el punto final de la historia. Aunque el manga ya os digo que termina estupendamente, me encanta. Aquí hay más respuestas y muchas cosas. Y me da pena que esto sea de la edición limitada, porque hubiera molado que esto fuera en el tomo como un extra para que todos lo pudieran leer, porque es que es muy guay. O sea, si has llegado hasta el final de la historia, ¿por qué no leer esto? No sé, es una opinión completamente personal, pero bueno, creo que es un añadido a la historia que yo creo que todo el mundo debería disfrutar. Más allá de eso, me ha encantado la historia, lo he disfrutado un montón. Cada uno de los tomos ha sido una aventura y he vuelto a esa yo de hace varios años aquí en YouTube, donde reseñé cada uno de los tomos del manga de Museum. Siento que estaba un poquito como ahora, aunque en este caso he ido comentando poco a poco los tomos en las diferentes lecturas del mes, etc. Y en vez de hacerle una reseña como tal al tomo, siento que el sentimiento era el mismo, el disfrutar cada tomo, el querer contaros qué pensaba, pero también evidentemente guardando el tema de los spoilers por respeto a la gente, pero lo he disfrutado demasiado. Así que bueno, en conclusión para este vídeo, si os ha llamado la atención Ganíbal, no sé a qué estáis esperando para darle una oportunidad, porque es espectacular y lo malo en este punto, ya cuando el manga ha salido por completo, es que la gente os va a llenar de spoilers. Así que ojo, cuidado. Y disfrutar de la obra como se merece. Para mí ha sido una lectura espectacular y un viaje increíble por todo lo que esta historia nos ha querido mostrar, y la verdad estoy muy contenta con esta licencia, con poder tenerlo en casa y haber podido disfrutar de toda esta obra, así que de verdad os recomiendo muchísimo echarle un ojo en caso de que os guste este tipo de historias, pero como os he dicho al principio, considero que Ganíbal no es para todo el mundo, es una historia muy concreta, de un género muy concreto y con un tipo de desarrollo un poco delicado para cierto público, así que ojo, cuidado con todo lo que os he comentado, echarle un ojito al primer tomo si tenéis la oportunidad, porque desde el tomo 1 no escativan en detalles, no escativan en momentos y en ser explícitos. Nunca mejor dicho. Así que bueno, espero que os haya gustado esta reseña, os estaré leyendo en comentarios por si vais a leer el manga, os interesa, habéis empezado a leerlo porque soy muy pesada, ya lo habéis leído o todo lo que queráis comentarme, os estaré leyendo en comentarios, y si queréis que haga alguna otra reseña de alguna otra obra que os interese, también os estaré leyendo. Así que bueno, ahora sí que sí, solo me queda una cosa por comentaros, y es que si queréis apoyar mi canal, mi contenido y todo lo que hago en estos lives de YouTube, siempre tengo activa la membresía de miembros del canal, aquí abajito donde pone suscribirse, justo al lado hay un botón que pone unirse, y en la descripción también hay un link que si clicáis cualquiera de los dos se os despliega toda la información acerca de esta membresía, sus diferentes categorías y beneficios para vosotros. Así que bueno, ahora sí que sí, si os gusta este vídeo no olvidéis darme un likecito, suscribiros aquí abajo si no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Mi